Vamos a continuar, jóvenes, con la guía del conflicto narrativo y para ello vamos a leer un cuento de Daniel Defoe que se llama El fantasma provechoso. ¿Qué significaba provechoso? ¿Qué significa que una persona saque provecho? ¿Te acuerdas, Madeleine? ¿Qué significaba que una persona saque? ¿Te gustan las cosas? ¿Cómo? ¿De nuevo? ¿Te gustan las cosas? Ya, le gustan las cosas, pero ya, esas cosas le gustan para sí o para otro. Para él. Para él mismo. ¿No es cierto? Un fantasma que quiere cosas para él, ¿no es cierto? Cuando tú dices aprovecha, po, aprovecha, significa que uno aprovecha, ponte en la fila, mira, se fue una persona, se abrió otra caja, aprovecha, ¿no es cierto? O aprovecha, están dando tales cosas, aprovecha. Eso para nuestro persona, para sí mismo, etc. ¿Ya? Este autor es el mismo autor de, no sé si le conté el otro, cuando hablaban del náufrago de Robinson Crusoe. Esa obra de ese digamos, persona que venía en un barco, pero el barco naufragó y el único sobreviviente fue él. Y él se quedó en la realidad, en la vida, se quedó en la isla Juan Fernández que tenemos acá en la quinta región, las dos islas que tenemos en la quinta región, una es la isla de Pascua y la otra es la isla de Juan Fernández, donde sacan muchas langostas que son muy apreciadas en el área gastronómica. Son muy caras y al parecer muy ricas, porque yo tampoco he comido todavía. Y, eh, y ahí se queda un montón de tiempo, años, hasta que finalmente lo rescatan, pero imagínense todo lo que tuvo que pasar para solo, sin nadie, pues cómo tuvo que sobrevivir. Y esa historia le pareció tan entretenida a Daniel Defoe que la hizo en un libro que se llamaba Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Y la isla al principio se llamaba así, tal cual, como él la había puesto él, Robinson Crusoe, isla Robinson Crusoe, pero después los chilenos atinaron y dijeron debería ponerse el nombre de quien la descubrió, ¿no es cierto? Que es Juan Fernández. Juan Fernández. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasaba en el... Había una vez un caballero que poseía una casa muy vieja, construida aprovechando los restos de un antiguo monasterio. El caballero decidió que quería derruirla, pero sin embargo consideraba dicha tarea implicaría demasiado esfuerzo y dinero. Y empezó a pensar en alguna manera de lograr hacerlo sin que le supusiera ningún costo. ¿No es cierto? Aquí de inmediato tenemos, hay el problemilla. ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tiene el caballero? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es aquí el conflicto? ¿Cuál es el problema que tiene? Que pues tenía una casa como muy vieja. ¿Ya? Le quería hacer abajo, ¿Ya? ¿Ya? pero ¿La a quería? costa de una mentira. Exacto. Quiere hacer una mentira, que él no quería esforzarse ni gastar platita a hacer lo que saben que el demoler es caro también. El hombre decidió entonces crear y empezar a difundir el rumor de que la casa estaba encantada y habitada por un fantasma. Elaboró también con sábanas un traje o disfraz blanco, junto a un artefacto explosivo que generara una llamarada y dejara de sí olor a azufre, porque los fantasmas se supone que tienen olor a azufre. Tras contar el rumor de varias personas, entre ellas algunos incrédulos, les convenció de que acudieran a su casa. Allí activó el ingenio, provocando que los vecinos se asustaran y creyeran que el rumor era cierto. Poco a poco
Más y más gente iría viendo a dicho ente espectral y el rumor fue creciendo y extendiéndose entre los lugares. ¿Se fijan? Aquí ya tenemos el desarrollo, porque el hombre fue maquinando todo lo que podía hacer para... Lo primero que hizo es armar este fantasma y contarle a la gente de que había un fantasma allí. Después, tras ello, el caballero extendió también el rumor de que el motivo de que el fantasma estuviera allí podría ser el hecho de que hubiese en la casa un tesoro escondido. Vayamos subrayando. Mira, primero hizo arriba para que no se nos olvide de que la casa estaba encantada, habitada por un fantasma. Tiene el fantasma. Y después acá no le bastó solo con el fantasma, sino que había un tesoro. Un tesoro escondido. Así que en poco tiempo empezó a excavar para encontrarlo. A pesar de que no lo hacía, los vecinos empezaron también, él no lo hacía, mira, no lo hacía. Los vecinos empezaron también a creer que sí podía haber algún tesoro en el lugar. Y un día algunos vecinos le preguntaron si podían ayudar a excavar, a cambio de que pudieran coger el tesoro. ¿Qué le dijeron, no es cierto? El propietario de la casa respondió que no sería justo que le tirasen la casa abajo y se llevaran el tesoro, pero magnánimamente les ofreció que si excavaban y retiraban los escombros, que su acción generase y en el proceso encontraban el tesoro, él aceptaría que se llevaran la mitad. Los vecinos aceptaron y se pusieron a trabajar. Él no podía decir claramente, ¿no es cierto?, sino que seguir con la mentira. Ahí por eso dijo que sería, hoy al principio como que le pareció, y le salió un hálito de generosidad, de bondad, para que se llevaran parte del tesoro. Al poco tiempo, el fantasma desapareció, pero de cara a motivarles el caballero, dispuso 27 monedas de oro en un agujero de la chimenea, que después selló. Cuando los vecinos lo encontraron, les ofreció quedárselo todo y siempre y cuando el resto que hallasen lo repartieran. Ello motivó aún más a los vecinos, que ante la esperanza de encontrar más, fueron excavando hasta sus bases. De hecho, sí encontraron algunos objetos de valor del antiguo monasterio, algo que los motivó aún más. Al final, la casa fue derruida por entero y los escombros retirados, cumpliendo el caballero con su deseo y empleando para ello apenas un poco de ingenio. ¿Qué significa el ingenio, chiquillo? Como inteligente. Exacto, pues, inteligente. Y ahí habían unas palabras que estaban en negrita, cuando él quería derruir su casa, entonces es derribarla, espectral, tiene que ver con el espectro, con fantasmagórico, con los fantasmas, magnánimamente, que él dijo magnánimamente les voy a repartir lo que encuentren, ¿no es cierto? Significa bondadosamente, el monasterio es un convento, incrédulos, desconfiados, que no creen, ¿no es cierto? Desconfiados, y escombros son los desechos, las piedras que quedan después de que uno vota. Ya. ¿Y cuál era aquí la primera pregunta? ¿Cuál es el conflicto del presente relato? Pero lo primero, jóvenes, para que vayamos paso por paso. ¿Qué palabra es importante aquí en la pregunta? ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué tenemos que ubicar? En la pregunta. ¿El conflicto? El conflicto. Entonces, la palabra más importante aquí es el conflicto. Y ahí podemos determinar si en la letra A, el protagonista no podía encontrar un tesoro que había en su casa, o letra B, una casa encantada en la que habitaba un terrible fantasma, o letra C, un hombre muy anciano no podía derrumbar un monasterio, o letra D, un hombre desea derrumbar su casa, pero no quiere gastar dinero. ¿Cuál es la alternativa correcta? La D. La D, muy bien. Entonces ustedes la marca, la pueden marcar con, ahí no, aquí yo no sé, no puedo marcar, no sé cómo hacerlo, porque no puedo marcar esa zona. Entonces, ahí está, de cualquiera de las dos formas.
Entonces, comparte con tu compañero, aquí estamos compartiendo entre todos cómo hacerlo, y ahora vamos a ver cómo se hace la estrategia para encontrar la respuesta, porque nosotros, bueno, lo hicimos, yo lo fui orientando y lo hicimos paso a paso, pero es importante saber cómo uno trabaja, qué es lo que hace, porque así lo puede usar en distintas partes. Si sabe cómo lo hiciste aquí, después lo podía usar esta estrategia, hacerla en otro. Es como quien maneja un auto, no maneja solamente el auto de uno, sino que maneja cualquier auto, porque sabe cuáles son esos pasos que tiene que hacer. Entonces, lee la pregunta de la sección 1 y explícala con tus propias palabras. Decíamos, ¿cómo podríamos poner esta pregunta con otra palabra, chiquillos? ¿Qué nos está preguntando aquí? Pregúntenmelo con otra palabra, la misma pregunta. Díganme la pregunta con otra palabra. Díganme con otra palabra. Arriba se acuerdan que habíamos, miren, piensen en los... Ah, no los disfruto, no los... Ah, no, no, acá. Miren, piensen lo que significa conflicto. Cualquiera de esas que están ahí. Hay 2, 3, 4, 5. ¿Problema? Ya. ¿Cuál es el problema de quién? ¿Qué podríamos poner? ¿Cuál es el problema del? Para que lo hiciéramos totalmente distinto. ¿Cuál es el problema del? ¿Del caballero? Exacto, muy bien. ¿Cuál es el problema del? Nosotros la estamos escribiendo, pero muchas veces esto lo hacemos en forma inconsciente. Pero ahí, igual cuando ustedes multiplican, a veces hacen algunos pasos, se saltan unos pasos en matemática, porque ya lo hacen solamente en su mente. Pero aquí, pero la profe siempre dice, lo va haciendo y lo va haciendo ahí por paso por paso. Después, lee el texto y responde en espacio. ¿De qué trata el relato? Ustedes me lo decían, me lo dijiste recién, Millaray, a ver, dímelo de nuevo. ¿De qué trata este texto, este cuento? Que el caballero quería echar abajo la casa, pero no quería gastar el dinero del... Muy bien. El caballero derribaron, la vamos a poner, ¿ya? Siempre que pongan pero, chiquillo, antes de poner pero se pone coma. Dinero vamos a poner ni esfuerzo, las dos cosas. Ni dinero ni esfuerzo. Chiquillos, ¿se fijan? Yo voy copiando y ustedes podrían ir haciéndolo ahí mismo en la guía, anotándolo ahora. ¿Cómo van? ¿Me siguen? ¿Lo están copiando? Profe, pero ya la tenía hecho yo, por usted la dijo la otra vez. Ya, esta parte. Ah, ¿toda o esta parte? Esas dos. Estas dos, ya, vamos para abajo. Es que por si acaso si alguien no había venido. Pero la milla, pues si la Millaray dice que viene, la Madeline, el Piero ha venido más constantemente, entonces Piero para que lo vaya haciendo. Entonces, responde en el siguiente espacio. ¿Quién es el personaje principal en esta historia del fantasma provechoso? ¿Quién es el personaje principal? El caballero. El caballero. ¿Cuál es el problema? Usted me lo dijo antes, Millaray. ¿Cuál es el problema? Quería echar la casa abajo, pero a costa del dinero de los demás. Exacto. Del esfuerzo de los demás, porque los otros no le ponían dinero. Ya. Esfuerzo, del esfuerzo de los demás.
nuestros vecinos no es que tuvieran plata, sino que tenían ganas de encontrar un tesoro, ¿no es cierto? Eso es lo que los motivaba principalmente a destruir el castillo. Y aquí volvemos, hicimos la estrategia y volvemos a responder la pregunta. ¿Cuál es el conflicto? Entonces nosotros sabemos que lo importante de esta palabra, que sabemos que es problema, que sabemos que es dificultad, ¿ya? Tenemos que decirla en nuestro propio lengua, ¿ya? Para que sepamos qué nos están preguntando y saber a qué referirnos. Y teníamos la alternativa correcta, que es la D. Luego, en el practica. Entonces ahí siguieron. Practica. Responde. ¿Cómo logró el hombre solucionar su problema? ¿Qué palabra es importante acá, chiquillos? Veamos primero la pregunta. Ingenio. ¿Ah? Ingenio. Ya, sí, sé que es el ingenio. Abraham, pero en la pregunta, ¿qué palabra es importante? Hagámoslo así como que le estuviéramos diciendo ¿Problema? Sí, su problema. Todo esto de solucionar el problema, ¿no es cierto? Ahí. Ya. Él usó el ingenio. Utilizando ya me la dijo. Ya me la dijo el Abraham. En la A. Utilizando el ingenio hizo trabajar a los vecinos. Porque lo dice al final de que él usó su ingenio. Si quisiéramos, podríamos incluso devolvernos al texto y mira acá, ahí está, ingenio. Él lo dice el mismo texto, usó su ingenio, su inteligencia, su pillería, podríamos decir, para derruir su casa. Vamos acá. Vamos. ¿Era cierto el rumor del tesoro? Compruébalo escribiendo partes del texto donde se afirma el punto de vista. Este punto de vista. ¿Era cierto, chiquillo, que había un terreno? Que había un tesoro. ¿Dónde lo dice en el texto? Tenemos que copiarlo tal cual. ¿Era cierto que había un tesoro? ¿Dónde Sí. lo dice? Sí. ¿Era cierto? No, no era cierto. Ya, eso. ¿Dónde dice que no era cierto? Ahí le estoy mostrando el pedacito que deberían copiar. ¿Dónde dice que no era cierto? Entonces, ¿dónde dice que él inventó esta historia del tesoro? Porque él después puso 27, pero 27 es como poner ahora 20.000 pesos, ¿ya? Y eso, 20.000 pesos no es un tesoro. ¿En qué parte? Hay que copiar la parte exacta. ¿Dónde dice que él inventó? Que él inventó este tema del tesoro. Que hubiese en la casa un tesoro escondido. Ya. Y un tesoro escondido. Claro, pero desde arriba, porque dice, el caballero extendió el rumor de que el motivo del fantasma estuviera allí podría ser el hecho de que hubiera, ahí dijo, el fantasma, mira, era toda esa triquiñuela que se le armó en la cabeza. Puso el fantasma primero, ya, para que la gente, después desapareció el fantasma. Y le dijo a los vecinos, oye, mira, está ese fantasma porque el fantasma andaba con tesoro, no sé para qué le sirve un fantasma al tesoro, pero igual se lo creyeron. Y era aquí, el caballero también, mira, todo esto, para que también el rumor de que un tesoro escondido, ¿no es cierto? Hasta aquí, ustedes saben copiar y pegar, ¿no es cierto? Copiar y lo pegamos donde está la respuesta. Aquí. Compruébalo escribiendo, a ver, escribámoslo acá. Pegamos. Y ahí está. ¿Ya? Le ponemos comillas porque lo sacamos de ahí mismo, de arriba, ¿ya? Como de una parte textual, le ponemos las comillas. Me queda acá abajo.
Ahí está. El rumor. Cuando alguien rumorea algo, por ejemplo, ayer veía un programa y decía, de estos programas de farándula, y decía, se extendió el rumor de que esta pareja estaba separada, ¿ya? Que se habían separado. Era este que ustedes lo deben conocer a los que les gusta el fútbol, Valdivia, ¿ya? Valdivia, el que era de Colo-Colo antes o ahora es de Colo-Colo, no sé, no sé. Valdivia se había separado de su señora, que habían dicho que se había separado. Era un rumor que circulaba por los distintos ámbitos del periodismo, ya que era un rumor. Y que le preguntaron, pero era todo falso. Era un rumor que alguien dijo nomás, etc. Por ejemplo, cuando alguien ve a una persona sola y no la ve con la pareja, también empieza el rumor. Uy, se separaron, empieza una historia. Siempre por algo nomás, por algo que se ve y empieza una historia sin tener la certeza de que ello es verdad y sin preguntarle a los protagonistas de la situación si es verdad. El rumor tiene su origen en un invento, chiquillo, ¿ya? Que se puede basar en algo que se ve, pero muchas veces, a veces la visión te engaña. Es un rumor. Pero también a veces hay rumores que caen en verdad, ¿ya? Pero en rigor, el rumor siempre parte de una suposición, no hay ninguna comprobación de que eso es así. Para que eso ya se vuelve el rumor, hay una certeza que va para la parte positiva o parte negativa, ¿es verdad o es falso? ¿Ya? Entonces, cuando decía, hizo crecer el rumor, es que estaba inventando. A ver, y aquí tiene que estar su opinión personal, así como me decía la Olga. ¿Qué opinas del modo que el hombre resuelve el conflicto? Justifica tu respuesta con dos ideas extraídas del texto. Ustedes, a ver, ¿qué me dirían con respecto a lo que leímos de este texto, chiquillo? ¿Qué me dirían con respecto a cómo actuó? ¿Qué piensan? ¿Que está bien o que está mal? ¿Que están de acuerdo o que no? ¿Que se lo celebran o no? Que alguien me diga para que podamos anotar y alguien ahí puedan ayudarse entre todos. Yo encuentro que Está mal. ¿Ya? ¿Por qué está mal? porque se aprovechó de los demás. Ya, deja poner ahí eso. Déjame ver eso. De los ¿Y dónde podríamos encontrar una cita que diga esto? ¿Dónde está la cita textual, chiquillo? En donde dice que él se aprovechó de los vecinos. ¿Dónde podríamos, un pedacito donde diga que él sí se aprovechó, empezó a aprovecharse de los vecinos? Tras contar el rumor, ¿Ya? En dos partes dice rumor. Dice, mira, aquí dice rumor, en las dos partes donde dice rumor. ¿Ya? Puede ser aquí, que allí activó el ingenio, mira, toda esta parte. Allí activó el ingenio, provocando que los vecinos se creyeran que el rumor era cierto. ¿No es cierto? Ahí puede usted ver eso, copiar, tienen que ser dos. Ay, pucha. Espérate, no, se me salió. Espérate. ¿Dónde está? El caballero, pues. Vamos a poner extendió también el grupo que el motivo del fantasma, puse otra, pero no importa. Ya, esta. Copiar. Porque esto es lo que dijo usted y todo lo que dicen ustedes, chiquillos, tiene que ser basado con la lectura. Entonces pongámoslo acá.
pongámosle la comilla de inmediato, copiamos y le terminamos con la comilla. Y como tienen que ser dos en otra parte, ¿dónde decía el otro, dónde decía que había otro rumor? Po? Los dos rumores. Era con esconder, pero lo del fantasma. A ver, espérate. ¿O dónde más se decía que se aprovechó de los vecinos? A ver, por acá mejor busquemos. ¿Dónde se nota que él se estaba aprovechando de los vecinos? Estaba mal eso. Según la opinión de la madre. Vamos todos por lo que dijo la madre. Porque alguien podría decir que está bien, ¿no es cierto? Todas las opiniones, chiquillos, están correctas en la medida que la puedan justificar. ¿Ya? Justificar. ¿En qué otra parte? A ver, veamos en este párrafo. ¿Dónde dice que él se estaba aprovechando? Ello motivó aún más a los vecinos. Exacto, muy bien. Ello motivó aún más a los vecinos de esperanza encontrar hasta su base, todo ese pedacito. Como es copiar, no importa qué, porque no vamos a copiar, chiquillos, solamente van a usar ustedes el computador y el cursor para anotarlo allí. Pues igual, ponemos las comillas. Y le ponemos ahí espacio, ¿no es cierto? Ahí él, muy bien. Cualquier, mira, ahí está la opinión de la, mira, lo vamos a poner con rojito. Está la opinión de la compañera. Y esa opinión la tenemos que fundamentar, y mira, justifica tu respuesta con 2 ideas extraídas del texto. Con 2 ideas. Alguien también podría pensar que él fue ingenioso y que primero inventó lo del fantasma y luego inventó lo del tesoro. Entonces también podrían ir por ese lado. Podrían tener, a alguien le parece que, uy, qué inteligente, ¿no es cierto? Qué inteligente, que tal vez aquí lo usó, ¿no es cierto? Demasiado, tiene una línea muy delgada entre lo honrado y lo no honrado. Pero en otras situaciones uno puede sacar provecho de situaciones que no necesariamente uno se aprovecha del resto. Pero sí estar atento e inteligente y usando el ingenio para solucionar algunas cosas. Porque muchas veces hay gente que la hace, muchas. Por ejemplo, bueno, no se me ocurre, no quiero darle el ejemplo que se me ocurrió porque tal vez no es pertinente, pero a veces uno va haciendo de a una las cosas y a veces uno sabe que las puede hacer todas juntas, pues, de uno. Pero se lo voy a contar nomás. Yo antes pagaba las cuentas porque todas las pago así por vía online. Online. Hoy nos va quedando un poquitito. No queda nada. Pero después supe que las podía pagar todas juntas. Eso es usar el ingenio. Ahí, chiquillos. Y mire, un consejo de escritura, porque esto se supone que sería en papel, ¿ya? Sería en papel, ustedes recibirían la fotocopia y ahí irían escribiendo. Y lógicamente que ocuparían todas las líneas, pues, porque aquí como yo copié igual como estaba, ocupamos menos. Pero se ocuparían todos. Y al terminar de escribir tu respuesta, revisa si tus palabras están tildadas adecuadamente. Las palabras esdrújulas se tildan siempre. Y la marca gráfica debes colocarla en la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Por ejemplo, médico, brújula, capítulo, etcétera. Palabra esdrújula, en la antepenúltima. Veamos si tenemos alguna. Una por aquí. No hay ninguna. A ver acá. Alguna palabra esdrújula. Si alguien ve una, me dice. Alguna palabra esdrújula. Aquí, arqueológicos. Ahí la vamos a poner con otro color. Ahí tenemos una palabra esdrújula, pongámosle otro color. Profe, Dime. aprovecho también, es una esdrújula, ¿verdad? Tendría que tener tilde. Todas las esdrújulas tienen que tener el tilde, el acento, ¿ya? Y provecho, veamos, ¿tiene el tilde? Provechoso no tiene, ni provecho tampoco. Tienen que tener el tilde, así como arqueológico que vimos ahí abajito, que lo tiene, mira, lo tiene. Ahí lo puse en verde, no se ve mucho, pero
Ahí lo tiene. Y otra, pues si hubiera otra. Tiene que ir con el tilde, la antepenúltima. Con el acento, como se dice también. Y en la historia, Profe, dime. ahora no puedo descargar la guía. La estaba haciendo lo más bien y se me cerró. Yo ahora la trato de descargar de nuevo y no puedo. Ah, ¿quién me habla? La Olga. Olga. Pucha, ya, pero después, pucha, qué lata, la tenía ahí media lista. Pero bueno, después nomás, a lo mejor por el internet, Olga. Puede ser por el internet. Bueno, no encuentro otra palabra esdrújula. Ya, ahí tenemos. ¿Y qué aprendimos hoy día? ¿Qué es un conflicto? ¿Qué dirían ustedes que es un conflicto? Un problema. Ya. El conflicto. Espérate, tengo que borrar esto para poder escribir. El conflicto es un problema. ¿Entre quién? ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Cómo se llama el personaje, el caballero? ¿Qué tipo de personaje es? Protagonista y antagonista. Ya, claro. Entre el protagonista y el antagonista. Denme un ejemplo de conflicto, de un problema. Dígame un problema cualquiera, un conflicto, dígame un problema. Un ejemplo. Dígame un ejemplo de problema. Un problema que podría ser de una historia. Piensen en un cuento, piensen en una película o piensen en la vida real. En algo que pueda ser un problema. Los rumores. Ya. ¿Alguien? Ya. Invéntame el rumor. ¿Qué rumor? Invéntame un rumor. ¿Alguien inventa un rumor? ¿De qué? Invéntame el rumor. En concreto. De un tesoro. Ya. Ya, vale. Alguien inventa un rumor de un tesoro escondido. Vamos a poner ahí en el Cerro La Campana, ¿ya? En el Cerro La Campana. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Los vecinos se irían todos, ¿no es cierto?, a buscar y tal vez sacarían el cerro buscando inventa bien alguien que quisiera algo, tal vez, alguien que quisiera sacar toda la maleza, ¿no es cierto? Alguien que quisiera, pongámoslo bien, alguien que quisiera, a ver, otra cosa, no, que quisiera encontrar y quisiera encontrar un anillo que se le perdió, ¿no es cierto? Quisiera encontrar una cadena, ya pongamos, una cadena que se le perdió. Una cadena que se le perdió, ¿cierto? Una vez que fue a subirla, oye, ahí me quedo medio, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto? Una cadena que se le perdió. Encontrar, por ahí. Una cadena que se le perdió en el Cerro La Campana. Hay que poner al personaje, ¿no es cierto? A alguien, ese alguien es la persona, y ese alguien, si quieren le ponen a Juanito, a la señora, a la niña, al joven, ya hay que ponerle como un nombre, ese alguien le ponemos el nombre, y el antagonismo, el problema es que se le perdió, ahí está su problema. Ese está en sí mismo el problema, en sí mismo, que se le perdió y lo quiere, ¿no es cierto?, encontrar, y usa también el ingenio, diciendo que se le perdió en la campana. ¿Alguna duda con la guía, chiquillos? Voy a tener que pasar la guía rápido. ¿Alguna duda, algo que no hayan podido anotar? No, profe. ¿No? Ya está todo ok. Vamos a pasar la lista. Vamos a